Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 15 de octubre. Ya estamos en directo en la pantalla de Televisión Canaria. La de hoy es una jornada de huelga general con paros parciales contra el genocidio en Gaza y sonada la cacerolada que ayer se vio a las puertas del pabellón Santiago Martín por este motivo. Dentro a puerta cerrada, un partido declarado de alto riesgo que medía al Canarias con un equipo israelí. Sigue habiendo un genocidio en Gaza y aunque haya habido un acuerdo de paz, no significa que dejen de matar a la gente en Palestina. Nosotros queremos llamar al boicot frente a estos intentos de blanquear y de limpiar la imagen sucia de este régimen genocida colonial. Muchos de los jugadores que van del equipo israelí que va a participar hoy en este partido de baloncesto han servido en el ejército israelí porque tienen servicio militar obligatorio. Larga lista de peticiones en el encuentro Canarias-Estado para desatascar unas cuentas que podrían suponer un desembolso de unos 400 millones de euros antes de que termine 2025. Para que los primeros 50 millones de euros del año 25 para atención a los menores extranjeros no acompañados se libren. Hemos podido también, ha podido dar las instrucciones para que se libren dos partidas también importantes para Canarias, 20 millones de euros para el ciclo integral del agua, de obras hidráulicas, y 21 millones de euros del POSEI adicional para el sector primario en Canarias. Compromiso fruto de esa reunión entre Clavijo con Montero para ponerse al día con el cumplimiento de una agenda canaria que ha ido a ralentí. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, insiste en que el Gobierno cumple con las islas y le pide al Partido Popular el mismo nivel de compromiso para apoyar partidas que son imprescindibles. Que una vez que ya tengamos bien la proposición de ley, luego en el Congreso de los Diputados los partidos nos apoyen, y especialmente el Partido Popular, a quien también reclamamos un apoyo claro para los afectados en la isla de La Palma y para los asuntos que están incluidos en la agenda canaria. Un PP que en el Parlamento de Canarias, como miembro del Gobierno, ha respondido al estilo Koldo Ábalos en sus conversaciones intervenidas por la UCU. Ha sido cuando el PSOE le ha reclamado unos presupuestos que dé respuesta a los problemas de Canarias. Así ha sido la intervención del vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, y la diputada socialista Nira Fierro. Que coja los presupuestos y los transforme, los pase de euros a chistorras, soles y lechugas. A lo mejor así lo entiendo. Es otro de los grandes temas que preocupan a los canarios y canarias y a nosotros, porque tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, a veces incluso merendamos y vamos al supermercado todas las semanas, y es cómo de cara están las cosas en Canarias, los alimentos en Canarias, el alza de la cesta de la compra. ¿Van ustedes a tomar alguna medida en torno a esto, además de quitar las deducciones fiscales que puso el Gobierno anterior? Aguas agitadas en lo parlamentario que contrasta con la calma de nuestras aguas, con 2 nuevas embarcaciones en las últimas horas, una rescatada por salvamento marítimo en la Isla del Hierro con 230 personas y otra a la que se procedía su rescate esta pasada noche al sur de la isla de Gran Canaria con más de medio centenar de personas. De esta manera comenzamos esta mañana de miércoles en esta radio pública, la Radio Canaria, un programa que comenzamos a las 6:30 de la mañana y que le estaremos acompañando hasta las 11. Y les cuento además con un teléfono abierto, el 616-486-754, donde además hemos formulado una pregunta que tiene que ver con ese anuncio hecho por el Gobierno del Estado, con esa subida de las cuotas de autónomos. De hecho, ya por aquí algunos oyentes nos hacen alusión a ello. Dice como que no están de acuerdo, ya que también somos padres de familia y hay gastos en las viviendas, hipotecas para pagar, y solo un autónomo pagar 800 euros al mes parecería un abuso. Es algunos de las reacciones que nos están llegando como consecuencia de esta pregunta que hemos formulado, pero además muy pendientes de la carretera, porque recuerden ustedes, aquellos que se dirigen ahora mismo hacia Santa Cruz de Tenerife se van a encontrar con 2 accidentes a los que se han venido asistiendo por parte de los servicios de emergencia. Uno a la altura del Sausal, entre Tacoronte y el Sausal, un vehículo moto, y otro en Los Naranjeros con 5 vehículos implicados. Está generando muchísimos problemas en la carretera a esta hora de la mañana, así que mucha precaución a aquellos que hacen uso de esa vía de entre el norte de Tenerife y entre el norte de la isla de Tenerife y la capital tinerfeña. Bueno, un programa que comenzamos de esta manera, junto a Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es miércoles 15 de octubre, así continúa, de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este miércoles nos trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Huelga general y paros parciales contra el genocidio en Gaza. Dirigida a los trabajadores y trabajadoras, así como a los estudiantes de la ESO, bachillerato, formación profesional y universidades. Las organizaciones de esta huelga mantienen el llamamiento a paralizar la actividad laboral y educativa, pese al acuerdo de paz firmado esta semana por Hamas e Israel. Goretti Saracíbar es miembro de la plataforma Lanzarote por Palestina y además es una de las activistas que iba en uno de los barcos interceptados por el ejército israelí en aguas internacionales. Ha cuestionado en el programa de esta casa, Canarias al cierre, ese tratado de paz. Y luego, si leemos el tratado de paz, no se contempla en ningún momento que los territorios palestinos pasen a ser únicamente palestinos, que abandonen los asentamientos ilegales que hay en territorio palestino, se condene y se busquen responsabilidades por crímenes de guerra, no se habla de la reconstrucción de Gaza, o sea, es que hay tantas cosas que deberían de estar incluidas que no están. Ojalá me equivoque, pero vamos, a mí no me da ninguna garantía este tratado de paz. Canarias escéptica ante la nueva promesa del Estado de llegar a las 500 derivaciones totales de menores este mes. El Estado se ha comprometido a derivar a 231 menores solicitantes de asilo de Canarias a la península antes de que acabe octubre, con el objetivo de que a finales de mes sean 500 menores en total los que hayan abandonado las islas. Para el Gobierno de Canarias esto es un fracaso porque han dicho que 30 de esos menores van a cumplir la mayoría de edad precisamente este mes y por tanto van a quedar fuera del sistema de protección. También han asegurado que antes de que se acabe el mes el archipiélago tendrá otra vez 1.000 solicitantes de asilo. La consejera escuchamos a la viceconsejera, a Sandra Rodríguez. Que el Estado se ha comprometido con Canarias a dar traslado a 231 menores, es decir, muchos más chicos que los que ha sacado en 7 meses. Por lo tanto, creo que ahí está contabilizando a aquellos que van a cumplir los 18 años. Declaraciones de la directora general de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, en el día en el que llegaba al Hierro un cayuco con unos 230 ocupantes, entre ellos 13 mujeres y 6 menores. A esa embarcación hay que sumar que a última hora del día de ayer se daba el aviso de una embarcación que estaba a la deriva al sur de Gran Canaria con 56 personas a bordo, a la que trasladaban durante esta madrugada al puerto de Arguineguín, ya que se encontraba a unas 100 millas al sur de Gran Canaria. Malestar y rechazo de los autónomos a la cuota que propone el Estado para 2026. La subida puede ser de entre 11 y 206 euros al mes. Aday Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos, lo considera un sablazo, por lo que no descarta movilizaciones. Para aquellos autónomos que ganen menos de 3.000 euros al año, pues la subida oscila en 200 euros, los tramos entre 25 y 30.000 euros, pues alrededor de 800 euros, y para los que ganen más de 38 o 40.000 euros, pues están entre 1.500 y 2.500 euros anuales de más. Estamos hablando de autónomos de que hoy en día paguen aproximadamente 400 euros, pues se les irá en un tramo 26-28 a casi 800 o 750 euros. Es un auténtico sablazo. La Consejería de Sanidad valora crear un banco público de óvulos y espermatozoides. Ante el incremento de la edad media de las mujeres gestantes, en estos momentos está entre 32 y 33 años, la consejera del área, Esther Monzón, ha indicado que la Sanidad Canaria cuenta con infraestructura y experiencia acumulada en las unidades de reproducción asistida de LUC, del materno infantil y de la Candelaria, que podrían servir de base para este proyecto. Asimismo, el Servicio Canario de Salud está valorando también la iniciativa de crear un banco público de ovocitos, pero reconocemos que es complicada la gestión porque el banco no puede solamente recibir donaciones de personas de Canarias. Tenemos que comprar tanto ovocitos, espermatozoides, óvulos a península y afuera de la península para que no haya una repetición del óvulo dentro de lo que es la fertilidad de algún familiar o lo que sea. Cerradas las playas del Reducto en Arrecife y Flamingo en Yaiza por vertidos fecales. El alcalde de Arrecife, Jonathan de León, reclama que se busque ya una solución al problema porque esta situación se ha repetido y por eso la policía local ha levantado un informe para que se actúe en consecuencia por parte de Canal Gestión. Desde el Cabildo de Lanzarote anotan esta reclamación para resolver los problemas que genera el emisario y aseguran que es un hecho puntual. Domingo Cejas, consejero de Agua. Escuchamos a ambos. Hoy hemos demandado tanto al Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote como a Canal Gestión que se busque ya por fin una solución al problema que tenemos de los vertidos en la playa del Reducto, concretamente en la Punta del Camello. Creo que hayan sido muchas las ocasiones y por lo tanto ya la policía local ha levantado también un informe para que se actúe en consecuencia por parte de Canal Gestión. Desde el Cabildo aseguran que es un hecho aislado. Eso es en el Reducto, en Arrecife, en Yaiza se ha cerrado por contaminación la playa de Flamingo. La concejala del área, Beatriz Vázquez, confirma que se han encontrado índices altos y que
creen que puede ser por algún tipo de vertido de agua. Para comprobarlo, ya hay una investigación abierta. Escuchamos en declaraciones a Televisión Canaria. Índices altos en contaminación, tanto en estreptococos como enterococos. Estamos mirando a ver de qué puede ser debido que se produzcan continuamente este tipo de contaminación y además en esta playa concretamente. Una menor huye de su padrastro tras quebrantar una orden de alejamiento. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 57 años como presunto responsable de un delito de violencia de género y quebrantamiento de condena. El arresto fue realizado el pasado 10 de octubre y responde a una investigación abierta tras la denuncia por desaparición de una menor que derivó en el descubrimiento precisamente de esa situación de convivencia irregular y amenazas en el ámbito familiar. Raico Blanco es portavoz de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de la Policía en Canarias. Tras establecer un dispositivo, los agentes comisionados localizaron al individuo en un domicilio del barrio de Ciudad del Campo, donde procedieron a su detención a las 3 de la mañana del día 10 de octubre. El detenido, con 10 detenciones previas por delitos similares y 4 reclamaciones judiciales vigentes, fue trasladado a dependencias policiales. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra. Y en los deportes vamos con baloncesto. Ayer ganó el Canarias y hoy juega el Granca. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Los aurinegros se impusieron anoche al Bnei Herzliya de Israel en la Basketball Champions League en la segunda jornada por 108-85 en un partido que se disputó a puerta cerrada en el Santiago Martín, con 25 puntos de Jaime Fernández, que fue el jugador más destacado. Hoy el turno será para el Dreamland Gran Canaria, que recibirá en el Arena al Le Mans Sarthe francés a partir de las 8 de la tarde en choque que les contaremos aquí en nuestro Todo Goles Radio. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas se sigue preparando para recibir a Eibar el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria. Esta mañana tendrán entrenamiento y antes atenderá a los medios de comunicación el guardameta Dinko Jorcas. En Primera Federación también habrá trabajo para el Club Deportivo Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, y también ofrecerá rueda de prensa su guardameta Dani Martín. Y cerramos con fútbol internacional, porque la selección española sumó una nueva victoria en su camino hacia el próximo Mundial, con el tinerfeño Pedri González como titular y el gran canario Jeremy Pino saliendo desde el banquillo. La Roja superó por un contundente 4-0 a Bulgaria. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Vamos ya con la información meteorológica. Cielo despejado, probabilidad de nubes dispersas por la tarde. Juan Carlos Piña, Emet, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Este miércoles en Canarias tenemos el cielo poco nuboso con algunas nubes altas, aunque durante las horas centrales en las islas montañosas crecerán nubes de evolución con alguna lluvia ocasional poco probable. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Podemos alcanzar máximas de 26 grados en Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 25 en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, 24 en Santa Cruz de La Palma y 23 en Valverde. Al margen de todo ello, sopla viento flojo predominando el régimen de brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Juan Carlos Piña, de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Por aquí nos apunta algún oyente en el 616-486-754. Buenos días desde el Cercado, esto es La Gomera. Amanecemos con el tiempo fresquito, tenemos 13 grados en La Gomera, pues sí que va fresquito ya. Y amaneció todo con mucho sereno. También nos apuntan por aquí, buenos días desde Granadilla de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. 16 graditos, con mucho fresquito, pero muy bueno para el inicio de este otoño. Ya era hora. Y feliz día, equipazo. Muchas gracias también a este oyente que nos escribe cada día desde Granadilla de Abona. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Y ya nos postulamos o nos fijamos ahí en la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Saludamos a Armando Camino, que es su portavoz. Armando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo andan? Bueno, pendiente de ese rescate que se producía anoche de un cayuco en aguas de Gran Canaria y también de esos accidentes de tráfico en la autopista del norte de Tenerife. Efectivamente, desde primera hora la autopista TF5 registra retenciones como consecuencia de 2 accidentes, ambos en dirección Santa Cruz de Tenerife, en Tancorente el primero con 4 vehículos implicados y en el Sauzal el segundo, entre 2 coches y una moto, sin personas heridas en principio. Por otro lado, poco después de la medianoche arribaron efectivamente al muelle de Arguineguín en Gran Canaria 52 personas rescatadas por la Salvamar Urania a bordo de una embarcación neumática al sur de Gran Canaria. Todas en aparente buen estado de salud. Se traslada por protocolo y valoración a 2 mujeres y un menor al materno infantil. Y por otro lado, en Lanzarote el conductor de un taxi resultó herido grave también poco después de la medianoche en la salida del vehículo en la carretera Lanzarote 2 en Yaiza. Personal del SUC estabilizó y trasladó al afectado hasta el hospital Dr. José Molina Orosa. Los 3 pasajeros resultaron ilesos. Pues Armando Camino, muchas gracias por la información y sobre todo que ha sido una jornada con la que comenzamos muy complicada, sobre todo en las carreteras. Que les sea leve el resto de la jornada. Gracias. Muchas gracias y buen día. Bueno, pues eso se está anotando con muchísimas retenciones de primera hora de la mañana. Eva García, en la autopista del norte de Tenerife, muy concreto. Y además, según las cámaras de tráfico y el mapa de tráfico, hay registrado también un accidente de hace unos minutos en la TF2, esto es el enlace en la TF1 y la TF5, ya llegando a ese carril del norte, sentido subida, ya llegando arriba a la laguna. Vamos a ver si podemos tener algún dato más, pero de momento lo que se nota es retención de tráfico en esa vía. A eso hay que sumarle la que ya hemos mencionado durante la mañana complicada para los que ahora mismo intenten acceder a la capital tinerfeña desde el norte de Tenerife, porque las retenciones provocadas por esos 2 accidentes que decía el compañero llegan ya hasta Santa Úrsula. Lo vemos tanto en las cámaras de tráfico como en el mapa de tráfico. Recordemos que el tramo complicado es entre Santa Úrsula y precisamente Los Naranjeros. Luego ese tramo que normalmente tiene retenciones, pues claro, no llegan los vehículos del norte y hoy hay fluidez, pero entre Santa Úrsula y Los Naranjeros prácticamente la vía parada. Y luego también en la isla de Gran Canaria, circulación lenta en la Gran Canaria 3, varios kilómetros de circulación lenta sentido sur y precisamente sentido sur en la Gran Canaria 1, desde las terrazas hasta el Bufadero y hasta ese punto, hasta las terrazas, desde Ojos de Garza, sentido Las Palmas. Bueno, pues cuéntenos cómo está la carretera en el 616-486-754, si no viene conduciendo, si viene como acompañante de esos vehículos que ahora mismo están asistiendo a esas largas retenciones en la autopista del norte de Tenerife, como le hemos venido contando desde primera hora de la mañana, desde las 6:30 que comenzamos este programa. Llegamos a las 7:17. Pues en una de las noticias del día. Gracias, Eugenio. A ti, Estíbaliz. Te escucho a las 11 en la Alpispa junto a Mercedes Martín. Y yo sigo contigo hasta ahora. Claro que sí. Bueno, ya saben ustedes que tenemos también una pregunta que hoy hemos formulado a todos ustedes, porque en un ratito también hablaremos con el presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, a raíz de ese anuncio del Gobierno del Estado que tiene que ver con la subida de la cuota de los autónomos. Así que ustedes están abiertos también a participar con sus preguntas, con sus reflexiones en el 616-486-754. De hecho, aquí algunos oyentes ya nos dicen subir la cuota de los autónomos sin tener derecho a nada, si enfermas o si tienes que pedir una ayuda porque tienes que cerrar tu negocio, es un disparate y un abuso hacia aquellas personas que son las que levantan este país con muchísimo esfuerzo. También nos apuntan por aquí, se están pasando, yo entro como autónomo, sociedad limitada, buenos días, no solo no tienen que subir el autónomo, sino que tienen que no pagar los que no venden menos de 2.500 euros, tal y como pasa en Europa. Pues ya saben ustedes todas las reacciones que ha generado este asunto, por lo tanto dejamos la puerta abierta a nuestro WhatsApp para que también opine. Llegamos a las 7:22. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y entramos ya en materia en este miércoles 15 de octubre, porque al tiempo que Canarias se dirige a cerrar un año de récord de turístico, en el Parlamento de Canarias se viene tramitando la Ley de Ordenación del Turismo y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. A esto se suma también los datos de empleo en las islas, unas cifras de parados que no se veían desde el año 2007, asuntos que ya abordamos con la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Mayor Trujillo, ¿qué tal? Buenos días, que también me acompaña por aquí. Buenos días, consejera. Muy buenos días. Bueno, noviembre, consejera, va a ser el mes clave para aprobar esa ley que va a regular el alquiler vacacional.
Bueno, eso esperamos. Ha sufrido un retraso deliberado por parte de los grupos de la oposición, nada más y nada menos que 9 meses para tener una ley en Canarias, y esperamos que ya por fin el mes de noviembre sea el mes en el que esa ley vea la luz. ¿Y por qué ha sido deliberado? Bueno, porque han pedido 7 prórrogas haciendo una pinza, PSOE, Vox, Nueva Canarias, aunque el partido Vox no ha presentado ninguna alternativa, ¿no? Ninguna enmienda. Por tanto, bueno, yo espero que este viernes, creo que es la ponencia de todas esas enmiendas, y a partir de ahí veremos cuáles quedan vivas y cuáles pasan al Pleno del Parlamento, y pues son las que en definitiva vendrán a modificar el texto que ha presentado el Gobierno. ¿Qué cambiará a partir de esa ley para todos aquellos que nos están viendo o escuchando en estos momentos y que a lo mejor tienen una vivienda de alquiler vacacional? ¿Cómo les va a afectar? Bueno, ahora mismo es un periodo en el que los propietarios tienen que estar pendientes al Parlamento, porque este viernes es clave para saber qué enmiendas quedan vivas y, por tanto, hacia dónde va a ir el texto. Por lo que yo he visto de los grupos parlamentarios, pues prácticamente todos coinciden en algo, y es que en las Islas Verdes tiene que tener un régimen específico y una mención específica en prácticamente la totalidad de los párrafos de la ley. Por tanto, se flexibilizará para las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro. Y luego yo creo que el espíritu de la ley se mantiene, es decir, paramos las licencias durante 5 años o hasta que el ayuntamiento ordene, y ordenar significa que los ayuntamientos zonifiquen y digan cuántas, dónde y cómo las quieren, siempre sabiendo que tenemos un umbral del 90 y del 10%, y si quieren superar el 10% tendrán que hacer un estudio de capacidad de carga para demostrar que no se afecta a la calidad de vida de los canarios y de las Canarias, y que, por ejemplo, pues el precio de la vivienda no sube o no ha subido en los últimos años como principal indicador, ¿no? Creo que es importante decir que los que ya están se rigen simplemente por el artículo, por la disposición transitoria primera. El resto de la ley no les afecta. Por tanto, la disposición transitoria primera, ha habido enmiendas que muchos grupos han presentado, pero sobre todo para cambiar quién es el competente para realizar el plan de inspección, por lo que yo he leído, ¿no? Que algunos grupos plantean que sean los cabildos en colaboración con el Gobierno de Canarias, cuestión que, por cierto, no nos parece mal. Nosotros habíamos entendido que era el ayuntamiento como competente en disciplina urbanística. Bueno, habrá cambios y yo creo que todos son bienvenidos. En el gobierno, cualquier gobierno, cuando mete una ley en el Parlamento, sabe que los grupos parlamentarios van a presentar enmiendas, y por tanto, pues yo creo que saldrá un mejor texto con la colaboración de todos los grupos. Y espero, y solamente espero, que se piense en el interés general, en esa demanda de la ciudadanía que tan reiteradamente nos mencionan los grupos de la oposición en el Parlamento, porque esta es una de las cuestiones por las que los manifestantes salieron a la calle hasta en 3 ocasiones en Canarias. Esa máxima suya de que el 90% de las viviendas sean para vivir y solo el 10% para viviendas turísticas, ¿se cumplirá? Ahora mismo no somos, la gente estará pensando, bueno, en mi zona, en mi ciudad, ya se superan ese porcentaje. Claro, es que ese es el ejercicio que hay que hacer en las zonas que están superados ese porcentaje, y todos sabemos que 14 municipios en Canarias, muy probablemente en la zona turística está superado, pues entraremos en zona de crecimiento cero, y habrá que hacer un esfuerzo para construir viviendas, compensar ese porcentaje, y a partir de ahí empezar a regular pues todo lo que tiene que ver con el alquiler vacacional, como está el resto del sector alojativo. Es que nadie puede abrir una vivienda de turismo rural donde quiera por el simple hecho de vivir en el medio rural, en Tunte o en Betancuria. Es que hay zonas y suelos destinados a cada actividad, y por tanto lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión que es muy simple. 2.200.000 viviendas hay en Canarias. Las 2.200.000 viviendas no se pueden destinar a la actividad turística. Tiene que haber un orden que en este momento no existe, y una respuesta en el planeamiento, y es aplicar sentido común. No decimos, oye, La Oliva, ya tienes más del 10%, no puedes ir, ¿no? Dígame, Corralejo a lo mejor ha superado el 10%, en Tindaya a lo mejor están en un 6%, y a lo mejor la decisión del municipio es que en Tindaya no pase del 6%. Pero tendremos que hacer una reflexión de dónde quieren que vivamos los canarios, porque evidentemente tenemos un problema, tenemos 2 problemas, y esta ley va de ordenar la actividad turística, pero sin ser ajenos a que tenemos 2 problemas. Uno es la ley de vivienda estatal, que ha hecho que el propietario huya del alquiler tradicional por una desprotección absoluta,
y ha encontrado refugio en el alquiler vacacional. Y esto es así, los datos lo demuestran. A partir del año 22 el crecimiento de la vivienda vacacional ha sido un 120% con respecto al año 22 y 23. O sea, fue un crecimiento exponencial y es sin duda por inseguridad jurídica. Y el otro hecho indiscutible es que Canarias en 15 años no ha construido vivienda pública y por tanto estamos en una tormenta perfecta donde a quien le tocó durante todos estos años gestionar turismo y gestionar el gobierno de Canarias, presidir el gobierno de Canarias, miró para otro lado y por tanto poner caos. Yo entiendo pues que es difícil, entiendo también que puede suponer un rechazo a la norma, pero yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, el caso es que todo esto ha conllevado que surjan cifras de todo tipo, de aquellas que son legales, ilegales. De hecho, el Gobierno de Estado cifraba en Canarias 8.600 viviendas que se sacarían de esas plataformas que por no estar arregladas. ¿En qué ha quedado todo esto, señora de León? Pues hay un limbo de 8.900 viviendas y la ventanilla única sigue sin funcionar, es decir, la disposición adicional del decreto lo que nos dice es que yo me relaciono, yo comunidad autónoma me relaciono, incluso los ayuntamientos, reconociendo a los ayuntamientos como competentes en esa ventanilla única con el Estado. La ventanilla única no está creada y ahora el gobierno nos informa por fascículos. El primer fascículo fue una carta de la ministra bastante insultante diciendo haga su trabajo, sin más información. He sacado 50.000 viviendas, haga su trabajo. Bien, ¿y con qué quiere que trabaje? Pues se dio cuenta la ministra, nos mandó el segundo fascículo, que fue un Excel con una relación y unos códigos que solo ellos y los registradores, cuya herramienta defiendo y defenderé siempre, por el trabajo útil que pueden hacer al servicio de quitar lo ilegal, que yo creo que en eso coincidimos todos, nos manda un Excel donde no podemos averiguar qué es ilegal, qué es legal, o que simplemente falta por pagar la tasa de los registradores y por ese motivo han salido fuera de la plataforma. Y el tercer fascículo llegó la semana pasada, que son unos códigos donde ya nos dicen ha incumplido la normativa turística, este no me ha pagado y el otro no se ha registrado o no se ha dado de alta como la vivienda en el registro, ¿no? Claro. Ahora las ilegales ya las tengo identificadas, pero no sé la ilegalidad. No sé si la ministra quiere que le escriba al propietario y le diga, oiga, mire, he sido conocedora de que incumple usted la normativa autonómica. ¿Me podría decir cuál es su incumplimiento para multarle? O habrá un cuarto fascículo donde ya la ministra nos ponga en funcionamiento la ventanilla única, compartamos los datos y podamos retirar esas viviendas del registro general. Porque se supone turístico. que el Ministerio sí tiene esa información de cuál ha sido la ilegalidad. Claro, aquí el Gobierno de Canarias presentó un contencioso contra ese decreto y el principal motivo es porque los datos quedan secuestrados en una parte por el Ministerio y en otra parte por una herramienta. Y nosotros lo que necesitamos es que ese registro funcione, el registro que ha creado el Ministerio, como dice Europa, compartiendo todos los datos, para que si esa herramienta que tienen los registradores es útil, pues podamos compartir nuestro registro con los registradores y con el gobierno. Lo que no vale es que nos vayamos a un convenio donde a mí me censuren parte de la información a la que mis inspectores tienen que tener acceso. Sí, porque si no, no podríamos porque es mi actuar, competencia. ¿No? La competencia es de la comunidad autónoma. Sancionar y el procedimiento sancionador es de la comunidad autónoma y yo no puedo suspender la ley de procedimiento administrativo. Yo tengo que dar la audiencia a ese propietario, aunque el registrador haya detectado una ilegalidad. Yo tengo que informarle a ese propietario que hemos detectado la ilegalidad y que tiene un plazo de subsanación. Y en ese momento no existe y están indefensos y no vamos a actuar en este momento porque no podemos, primero, y segundo, porque no sabemos cuál es la causa de ilegalidad y por tanto no hay lugar de que pues cuando escuchamos, baja al registro. Cuando escuchamos ese titular se vendió como que esas casi 9.000 viviendas iban a pasar al alquiler convencional. Bueno, porque yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez vive de titulares, pero no de gestión. Eso yo creo que lo tenemos cada día. Titulares que nos preocupan, titulares que nos dejan autónomos que se le van a subir la cuota con un autónomo con un ingreso de 700 euros, una cuota de 200 euros. Es decir, condenan
al sector productivo a vivir con 500 euros, pero si te das de baja te puedes ir al ingreso mínimo vital y vivir con 1.200. Pues yo creo que estamos en un país que ya se está dando la vuelta absolutamente todo y entramos ya en un nivel de titulares, de humo y de no venta de gestión, porque además otra cosa, este decreto de ventanilla única no tiene régimen sancionador. Dice el reglamento europeo, que por cierto es de directa aplicación, es que no nos hace falta un registro, un decreto, perdón, a nivel estatal. Dice el reglamento de Europa, que nosotros podemos sancionar a las plataformas. Bien, pues el decreto del Gobierno de España suprime la sanción a las plataformas. ¿Y saben por qué? Porque no tiene mayoría en el Congreso, porque no se sienta a negociar. O sea, es que no tenemos gobierno. Y cuando esto ocurre, y pues no tenemos presupuestos, y el PIEC llega en el mes de octubre, y los ayuntamientos de todos los símbolos políticos se ven afectados porque no llega el PIEC, y La Palma no recibe 12 millones, y así vamos en un continuo bucle de asfixiando a las comunidades autónomas por el mero hecho de no ser del Partido Socialista. Está tocando ya y adelantándose a los temas que por lo menos teníamos en el guión previsto, ¿no? Pero ahora que ha tocado lo del PIEC, ¿en 2 meses y medio da tiempo de gestionar 45 millones para el empleo? Yo espero que el Gobierno sea sensible a su propio error y que nos permita al menos que se ejecuten los fondos y se pueda, con una resolución provisional de adjudicación de esos fondos, que los ayuntamientos mantengan esos fondos, porque ahora todavía queda dar el visto bueno a ese plan que siempre cerramos, al acuerdo marco con la FECAM, y a partir de ahí convocar el plan de empleo social. Pero es que además están las ayudas a autónomos, y es que además está la conciliación, y son 45 millones de euros los que tenemos que ejecutar en apenas 2 meses y medio. Es que por mucho que intenten asfixiar a las comunidades autónomas del PP, el verdadero perjudicado es el administrado, que es lo que no se están dando cuenta. El contribuyente, el que les paga los impuestos y el que nos pagan los sueldos a todos. Y por tanto creo que aquí es que no cabe tener un gobierno a media tinta. Si no pueden gobernar, lo que tienen que hacer es convocar elecciones. Además, hablamos de un problema estructural, el del paro. Afortunadamente estamos escuchando que en los últimos meses ese paro ha ido bajando en Canarias. De hecho, ahora mismo el paro se sitúa en unas 145.000 personas en las islas. Pero, ¿cómo es el empleo que se está generando en las islas, consejera? Bueno, pues los datos lo que nos dicen es que la temporalidad ha bajado, y eso es una buena noticia y es un síntoma de que el empleo que se está creando es estable y por tanto es de mejor calidad que hace 4 años. Lo siguiente que nos dicen los datos del paro es que se está creando empleo en los 2 colectivos que para nosotros eran los colectivos diana, los mayores de 45 años y además los jóvenes menores de 25. Y por tanto, también eso es una buena noticia. Tenemos las cifras récord en cuanto a bajada de paro en esos 2 colectivos, y además tenemos el número de parados de larga duración menor de toda la serie histórica, menos de 70.000. Canarias nunca había estado en menos de 70.000 parados de larga duración, y tampoco hace 22 años que no estaba en las cifras de jóvenes menores de 25 años, como estamos ahora en menos de 6.000. Por tanto, yo creo que es una muy buena noticia. Ahora, pues evidentemente hay muchos convenios que se están actualizando, y los datos que dice, por ejemplo, el informe de Comisiones Obreras, es que Canarias está pactando el salario medio por encima de la media nacional, 2 décimas. También es buena noticia porque nos estamos acercando y cerrando esa brecha a nivel nacional. Con respecto a lo que se pacta en convenio, evidentemente todavía nos queda muchísimo camino. Hay que diversificar la economía para poder acercarnos a la media nacional en cuanto a salario y a cerrar esa brecha que aún tenemos y que se empezó a acrecentar en la era de la postconstrucción o en la crisis del ladrillo, como la conocemos todos, y que tenemos que seguir aumentando esos ratios que empiezan a despuntar en la economía canaria, empiezan a generar empleo y que empiezan a diversificar la economía, como apuntan diversos informes, tanto de la parte social como de la patronal,
que tienen que ver con la economía azul, la economía verde o incluso la industria audiovisual. ¿Cómo está el diálogo social en Canarias? Lo digo con respecto a lo que estamos viendo a nivel nacional, consejera. Pues aquí está fuerte. Yo creo que aquí hay una forma distinta de hacer política y es bueno, ¿no?, que la tengamos. Los sindicatos y la patronal aquí tienen mayores dosis de entendimiento de lo que a veces parecen los medios de comunicación, ¿no?, aunque a veces partan de posturas muy dispares o muy distantes. Cuando se sientan en la mesa a negociar, ambos tienen en el centro al trabajador y las mejoras salariales y, en definitiva, la empresa, yo creo que también que su principal capital y su principal activo son los trabajadores. Por tanto, hemos podido cerrar acuerdos de subidas salariales con convenios en vigor en la industria turística. Estamos mediando en el convenio del campo, que da pequeños pasos y avances para intentar cerrar un acuerdo lo antes posible. Su convenio está vencido desde el año 18. En el convenio del comercio, tanto por la provincia de Las Palmas como ahora que se abre el de Santa Cruz, pues se están dando pasos también para acercar posturas y creemos que habrá un acuerdo próximamente. Por tanto, aunque aparezca a veces que son posturas absolutamente distantes, en Canarias goza de muy buena salud. Ya escuché antes que no le ha gustado lógicamente nada que suban las cuotas de los autónomos, ¿no? Se puede entender que a lo mejor los que ingresen mucho, pues se les suba, aunque a nadie le gusta lógicamente que le suban los impuestos, ¿no? Pero lo que usted decía, o sea, que el que cobre 700 y pico, que ingrese 700 y pico euros, se le cobre 217 euros de cuota de autónomo y se quede con menos de 500 euros en el bolsillo, ¿eso cómo se entiende? Es que no se entiende. Yo creo que los autónomos son la fuerza productiva. Es que hay que recordar que más del 80% de las empresas en Canarias lo conforman pymes, micropymes y autónomos, es decir, empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Si nosotros seguimos asfixiando a la empresa, a la pequeña empresa, no se va a generar empleo. Pero es que es más, cuando a veces oigo algunos debates que tienen que ver con la productividad o que tienen que ver con el absentismo, tenemos que tener en cuenta esta cifra de que más del 80% son pequeñas empresas y que esas empresas no paran de subirse los impuestos. Es que en Canarias se está pagando un 14% más de IRPF desde que llegó Sánchez a la Moncloa. Y eso significa que el consumo también puede retraerse porque la renta de las familias, aunque sigue subiendo, se la está comiendo la inflación. Es decir, en Canarias han subido los salarios, pero hay un impuesto silencioso que se llama inflación, donde el gobierno de España recauda más, donde el IRPF ha subido un 14%, donde los autónomos están perdiendo capacidad también para generar empleo, para seguir produciendo, y por tanto lo que estamos haciendo es cargar a la pequeña y mediana empresa, cargar al pulmón productivo de España de impuestos, de subidas salariales, de noticias que la ministra no termina de concretar, que generan una inseguridad que es el principal factor para desacelerar la economía. Cuando tú no sabes si va a entrar en vigor las 37 horas y media o no, que afecta fundamentalmente a la competitividad del pequeño empresario, donde tú, si eres un textil, y perdónenme porque no quiero hacer publicidad de ninguna empresa, Modas Pepe no va a poder competir con Zara. Por mucho que quiera aumentar los horarios, lo que están haciendo es asfixiar a la competitividad de las pequeñas empresas. Si a eso le sigues aumentando los costes de la propia empresa y asfixias al autónomo, lo que hará es cerrar su negocio e irse a trabajar por cuenta ajena o irse directamente a cobrar las ayudas que proponga el Estado. Pero es que además esto conlleva otra reflexión, que nadie cae. Cuando se concentra la oferta, suben los precios, ¿verdad? Pues si seguimos cerrando pequeñas y medianas empresas y seguimos concentrando la oferta, lo que nos va a pasar es que la cesta de la compra suba, que suban los productos básicos y esenciales, y esto es un informe que ya ha hecho la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, analizando muchas de las zonas comerciales, cómo se desdibuja la oferta comercial, cómo desaparece el pequeño comercio y cómo aumentan los precios. Por tanto, es que yo creo que el nivel tiene que ser hacer una política de Estado donde
al pequeño empresario se le ayude, no se le castigue por generar economía, por generar empresa y, en definitiva, por generar puestos de trabajo. En cuanto al dinero que debe el Estado a Canarias, ¿usted cree que finalmente esa opción del decreto Canarias, o ayer incluso la ministra habló de la posibilidad de una ley de lectura única, se aprobará y tendremos esos millones que nos faltan antes de que acabe el año? Pues yo voy a ser escéptica principalmente porque el dinero de la inmigración nos lo dieron un 31 de diciembre. ¿Y sabe dónde fue directamente? Al banco. Porque el 31 de diciembre, pues por un simple hecho que es el último día del año y ya no puedes gastar, pues no gastamos. Entonces fue a remanentes, a engrosar la lista. El gobierno de España limpió su expediente y el gobierno de Canarias no pudo utilizar ni un solo euro. Pues si van a plantear un decreto de lectura única, que no lo hagan el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, para que nos ingresen el 31 de diciembre y no podemos gastar ni un solo céntimo de los 400 millones. Además, con una regla de gasto inflexible e inamovible para la comunidad autónoma que menos endeudada está de toda España, porque ha hecho bien sus deberes y se ha comportado. Claro que aquí, anteriores gestores o los actuales, nos encantaría saltarnos la regla de gasto, nos encantaría gastar por encima de nuestras posibilidades en servicios básicos y esenciales y no tener que pagar la fiesta de vascos y catalanes, porque hoy lo que se nos anuncia con la quita de la deuda es quitarle de la deuda a otros para que los canarios paguen más. Y por tanto, pues con esto, en este panorama, yo no soy muy optimista, aunque espero que salga adelante sin duda por el bien de los canarios. Quiero hablar también de datos turísticos, consejera, porque estamos hablando de un turismo que sigue creciendo, aunque Exceltur ya ha dicho estos últimos días que se anuncia un freno en el turismo extranjero, pero ¿cómo hay que tomarse quizás estas cifras por parte de Canarias? Lo digo por esto de establecer unos límites en la capacidad de carga. Las capacidades de carga los establecen los planeamientos y ahora la demanda, ¿cómo la paramos hacia Canarias, ¿no? Yo creo que siempre es un debate que arroja muchas conclusiones y yo particularmente siempre he respetado todas las posturas que se hablan sobre establecer límites, de las cuales, por cierto, soy partidaria con sensatez, ¿no? Pero Canarias tiene una capacidad aérea programada para este invierno, aunque vuelva a subir en torno a un 5 o un 6%. Es verdad que ahora es el mes en el que se ajustan la programación aérea con respecto a la temporada de invierno, que empieza en el mes de noviembre, pero hasta el mes de agosto la capacidad aérea programada hacia Canarias crecía un 9,6% desde desde los principales mercados emisores hacia Canarias, el Reino Unido y Alemania. Es verdad que Canarias está aterrizando lentamente, es decir, ya no estamos creciendo en dos cifras como lo hacíamos en años anteriores, donde sí se sigue creciendo en dos dígitos es en la capacidad de gasto que siguen teniendo los clientes que visitan Canarias, donde en agosto, en el acumulado del año, estábamos en un 14%. Y con respecto al mes anterior, analizando septiembre con respecto a agosto, estábamos en aproximadamente un 10%. Con lo cual, yo creo que esa es la mejor cifra con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Porque al final de año tendremos que ver cuánto genera la industria turística para las arcas del gobierno de Canarias, porque con eso pagamos la práctica totalidad de los programas de educación y un 80% de lo que gasta sanidad, por poner siempre un ejemplo de lo que genera la industria turística en Canarias. Y yo creo que eso es donde tenemos que poner el foco, en que los segmentos y la cadena de valor de la industria turística, que es mucho más que los hoteles, que es mucho más que los aeropuertos y que no me canso de decirlo, sigan generando ingresos y que el turista esté dispuesto a pagar por un producto que nosotros sepamos poner en valor para poder generar calidad y para poder seguir aumentando los ingresos. Hoy la noche de hotel es la más cara de la historia en Canarias y eso es bueno, no es malo, porque nosotros seguimos generando ese 7% que se tributa en Canarias de un gasto que lo asociamos a muchas empresas en Canarias. Pero además, si somos capaces de vender una cadena de valor que tenga un producto de calidad, el cliente lo va a pagar. El gasto en restaurantes, en bares había aumentado el año 2024 aproximadamente un 33% con respecto al año anterior. Es decir, estamos dando un relato sobre la gastronomía en Canarias y el producto local que tira de otros sectores como puede ser la actividad agraria, donde pues principalmente lo que hacemos es poner en valor
otra cadena de valor distinta a la del turismo. Y eso es lo que tenemos que centrarnos, en que la cadena de valor sea fuerte. Estamos rozando el techo del número de turistas que puede recibir Canarias, ¿cree usted? Sí, y aparte porque hay dos islas que tiran, que son Tenerife y Gran Canaria. También lo hacen, y que por favor no me escuchen mal los conejeros ni los majoreros, pero evidentemente las dos islas que concentran aproximadamente el 65-66% de la tarta en Canarias son Gran Canaria y Tenerife. Su espacio aéreo ya empieza a estar saturado, es decir, ya no hay más capacidad para programar vuelos desde esas islas. Hay posibilidad de hacerlo en las islas como La Palma, que lo necesitan, sobre todo en la temporada de verano, o en islas como Fuerteventura o Lanzarote, diversificando los mercados, no tanto concentrándolos en Alemania y en el Reino Unido, y ahí pues yo creo que hemos alcanzado ese tope de capacidad aérea programada. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. 7:48. De la noche a 7:51 de la mañana, le recordamos esos accidentes de tráfico que están complicando la autopista del norte de Tenerife en dirección Santa Cruz. Recuerden que desde primera hora de la mañana les venimos contando esos accidentes que han tenido lugar entre Tacoronte y el Sausal, un vehículo y una moto, otro con 4 vehículos implicados en los Naranjeros. Además, también antes aludía nuestra compañera Eva García a otro siniestro en ese tramo de carretera de la TF2 que une la autopista del sur con la autopista del norte de la isla. Como digo, está siendo una mañana complicada para aquellos vehículos que se dirigen desde el norte de la isla hacia el área metropolitana. Así que mucha precaución a esta hora de la mañana y cuéntenos precisamente cómo está encontrando esta situación. El 616-486-754. De hecho, aquí hay algún oyente nos hace mención a esa cola, 20 años de cola en esta carretera y sobre todo para esos conductores que históricamente la han sufrido. Bueno, eso en cuanto a la carretera, pero bueno, ¿cuánto ha dado de sí también esa pregunta que hemos lanzado hoy, Mayer, a nuestros oyentes a cuenta de ese anuncio de la subida de la cuota a los autónomos? Sí, porque sobre todo el caso que tocábamos ahora con la consejera, ¿no? Que aquellos que tengan un tramo de rendimiento de 670 euros, pues tengan que pagar en 2026 217, en 2027 235 y en 2028 252, esa gente se queda con menos de 500 euros en el bolsillo. Se puede entender, ¿no? Aunque, como le decía antes a la consejera, pues lógicamente a nadie le gusta que le suban los impuestos, ¿no? Pero se puede entender que aquellos que ingresan, pues no sé, pues 6.000, 7.000, 8.000, 20.000, 30.000 euros, pues puedan tener unas cuotas más elevadas, pero que una persona, un autónomo que ingrese poquito de dinero, que ingrese pues 670 euros, tenga que dedicar de ese rendimiento neto 217 a la cuota, pues la verdad que cuesta entenderlo, ¿no? Mucha gente, si tienen los ingresos justitos con esta subida, si al final se aprueban, porque eso hay que verlo también, porque ya hemos visto que hay formaciones políticas que no están a favor de esto, ¿no? Como se han pronunciado hasta Sumar en contra, ¿no? Pero si esto se aprueba, habrá mucha gente que tire la toalla y deje de ser autónomo, porque no le salen los números, lógicamente. Bueno, de hecho, Sumar ha cuestionado esta propuesta, ya lo decías, Mayer, y no solo eso, se ha mostrado partidaria esta formación de elaborar un estatuto de los autónomos para dotarlos incluso de más derechos, ya que muchos no tienen capacidad para irse de vacaciones o estar de baja, que seguramente muchos de aquellos que nos están escuchando se sienten identificados con esta situación y, de hecho, el propio presidente de ATA había anunciado en las últimas horas ponerse en contacto con el Partido Popular, con Vox y con Junts, precisamente para asegurarse que en el Congreso se lleva a cabo esta nueva subida de las cuotas, sobre todo cuando sea presentada en las Cortes, que podría ser un nuevo varapalo para el gobierno de Sánchez. Como decíamos, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, se ha referido a este asunto hace tan solo unos minutos y bueno, y podemos destacar algunos de esos sonidos. Cristian Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbal y Mayer. Sí, la consejera ha acusado al gobierno de Sánchez de castigar a los pequeños empresarios, de asfixiar a los autónomos con esa propuesta de subida de cuotas. Ha dicho además que el gobierno vive de titulares, pero no de gestión, y que esto es el mundo al revés. Fíjense en el ejemplo que ha puesto. Con un autónomo con un ingreso de 700 euros, una cuota de 200 euros, es decir, condenan al sector productivo a vivir con 500 euros, pero si te das de baja te puedes ir al ingreso mínimo vital y vivir con 1.200. Pues yo creo que estamos en un país que ya se está dando la vuelta absolutamente todo y entramos ya en un nivel de titulares, de humo.
Bueno, pues eso es lo que decía la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Vamos a saludar hasta ahora de la mañana a Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente también de la SOE. Señor Amor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, una propuesta que ha generado mucha indignación, lo estamos viendo incluso esas reacciones que nos llegan a través de nuestra vía de WhatsApp por parte de algunos de nuestros oyentes. Una propuesta que nace sin consultar previamente a los que realmente afecta la medida. Bueno, a ver, hay que decir que esta propuesta se presentó en la mesa de diálogo social esta semana, pero es una propuesta que evidentemente pues choca por ser un atraco, por ser un sablazo. Mire, nosotros en el mes de septiembre, cuando hablamos con el gobierno para iniciar la mesa, lo primero que le proponemos al gobierno es que hay que solucionar todos los problemas que ha habido en la regularización del año 2023. Segundo, que hay que solucionar los problemas de protección social que tienen los autónomos. Y tercero, le pedimos que prorroguen las cuotas, dado el tiempo en el que estamos, que prorroguen las cuotas para el año 2026. Los problemas de regularización, bueno, pues se ha puesto un papel encima de la mesa, pero no sabemos dónde está. La mejora de la protección social. Hemos pedido solucionar que al 60% de los autónomos se le deniega la prestación por cese de actividad. Nos presentan una propuesta el lunes que es un bluff. Hemos hablado que hay que llevar el subsidio para mayores de 52 años a los autónomos y de eso no han dicho nada. Y sorprendentemente, pues lo que nos llevan es una subida de cuotas que solo tiene un fin recaudatorio, 6.000 millones de euros más en los próximos 3 años que tendrían que pagar los autónomos, y desde luego esto ni lo vamos a asumir, ni están los autónomos para poder aguantar esta subida de cotizaciones. Yo creo que, quien haya hecho esta hoja de Excel desconoce la realidad de la que vive la economía real, de la que viven los autónomos y pequeños empresarios en nuestro país. No lo vamos a aceptar. El lunes lo trasladamos y lo dije públicamente, oiga, elaboren ya el Real Decreto de Ley y llévelo al Congreso y que los partidos políticos se retraten. Pues se han retratado, Todos los partidos políticos, excepto el que sustenta el gobierno, han dicho no a esta propuesta. Por tanto, ya le digo que ahora la pelota está en el tejado del gobierno a ver qué es lo que hace. Sí le digo lo que desde luego nosotros vamos a seguir llevando a la mesa de negociación. 1. Hay que solucionar todos los problemas de la regularización del año 2023. 2. Todo autónomo que cierre su negocio, cese en su actividad y se dé de baja en Hacienda y en Seguridad Social tendrá derecho al paro. Nada de eso de que las pérdidas en el último año, ni porcentaje de pérdida. Hay autónomos que tienen que cerrar pues 2 meses antes del cierre, porque tiene unas causas sobrevenidas. 3. A los autónomos mayores de 52 años, cuando agote el cese de actividad, tienen que tener el mismo subsidio que un trabajador asalariado. Tienen que solucionar también el tema de los permisos retribuidos. Está muy bien, la semana pasada hablaban de mejorar, espero que sea en el ámbito del diálogo social, lo que es los permisos retribuidos por fallecimiento. Pero también tendrán que tener en cuenta que los autónomos tenemos que llorar a nuestros muertos, Lorenzo Amor. Y cuatro, en cuanto a las cuotas, pues nuestra propuesta sigue inalterable. Prorroguen las cuotas del 2025 al 2026. Y como mucho estaríamos dispuestos a aceptar una subida del IPC. A partir de ahí, que no cuenten con ATA. No se retire, señor Amor, porque en este momento, casi llegando a las 8 de la mañana, vamos a saludar a nuestras compañeras del Buenos Días Canarias de la Televisión Canaria que se incorporan ya a la pantalla. Pilar Rumeu, ¿qué tal? Muy buenos días.